Hola, bueno, con este damos comienzo a una serie de videos con los cuales vamos a tratar de ir explicando algunos de los conceptos más importantes de cada uno de los temas que vamos a ir viendo de esta materia que se llaman mecanismos y elementos de máquina. Entonces vamos a comenzar con el tema de mecanismos, ¿eh? Que lo podemos definir como un sistema de elementos dispuestos para realizar un trabajo, transmitiendo movimiento de un modo predeterminado. De cualquier manera, vamos generalmente en estos videos a tratar de no ir leyendo las filminas, sino ver los conceptos fundamentales de cada uno de los temas, ya que las filminas ya están por escrito y ustedes van a tener esa información. Lo mismo que el apunte o los apuntes de los distintos temas, tampoco vamos a ir explicándolos paso a paso, porque para eso lo tienen para leer, sino que vamos a tratar de dar lo mismo que en las charlas de los miércoles, una idea general de los distintos temas para tratar de que ustedes se puedan ir sacando las dudas. Recordemos algunos conceptos básicos que ya los hemos visto, seguramente los han visto en Física 1 y en Estática y Resistencia de Materiales, que la cinemática es el estudio de los movimientos, sin tener en cuenta las masas. Y la cinética o la dinámica, también llamada, ya es el estudio también de las fuerzas. En algunos de los conceptos que vamos a ver, de los elementos que vamos a ver, como simplificación, vamos a verlos desde el punto de vista solo cinemático. Y en otros le vamos a agregar algún tipo de fuerza, como para poder hacer un cálculo mínimo indispensable para ver tamaños, materiales, etc. También otra cosa que queremos aclarar, el tema del enfoque de cada uno de estos elementos de máquina, los cuales, para lo que es esta materia y para su futura vida profesional, es importante de verlo no desde un enfoque de diseño y cálculo de estos elementos, sino en la utilización, en el mantenimiento, en el concepto sí de funcionamiento y entenderlos, pero ya les digo, no nos iremos por las vertientes de diseño, cálculo y tan numérico del asunto. Por ejemplo, un propósito principal de la cinemática, del estudio de los mecanismos, es crear movimientos deseados en función de necesidades para resolver problemas con este tipo de movimientos. Lo vamos a ver en los engranajes, lo vamos a ver en las correas, etcétera, en distintos elementos de máquina, que lo que se necesita de ellos es que, por ejemplo, transmitan movimientos de un eje a otro eje. Algunos, como les decía, algunos conceptos a recordar, los grados de libertad, ¿sí? Tenemos 6 grados de libertad de un cuerpo rígido en el espacio, un punto, que prácticamente no existe, en la realidad un cuerpo de un solo punto va a tener 3 grados de libertad, y después podemos ir, digamos, teniendo menos cantidad de grados de libertad. Por ejemplo, un lápiz en un plano, apoyado en una mesa, ya no tiene 6 grados de libertad, sino que varios de esos grados de libertad se van anulando, ¿sí? Y ahora, ¿para qué sirve el estudio de los grados de libertad? Bueno, sirve específicamente para poder determinar perfectamente la posición, las ecuaciones de movimiento y de aceleración de ese cuerpo, que combinado con otros cuerpos conformen los mecanismos. Después, tipos de movimiento. Podemos tener un movimiento muy específico que es el de rotación pura, como se ve en el ejemplo de arriba de todo, donde tenemos un centro de rotación y un montón de puntos de ese cuerpo que van a describir un movimiento muy especial a través del centro de rotación, del punto del centro de rotación, que son obviamente circunferencias de igual radio. Después tenemos lo que se denomina la traslación pura, ¿no? Donde todos los puntos de un mismo rígido van a realizar un movimiento
una traslación, ¿sí? Exactamente igual, con el mismo camino de movimiento de su punto humor. Y después lo que se denomina movimientos complejos, que pueden ser combinaciones de rotación y traslación, o directamente movimientos de suma de estos puros. Algunos ejemplos, por ejemplo, fíjense, para aplicar estas cosas en la realidad, nosotros podríamos decir que un engranaje tiene un movimiento de rotación pura, a través justamente de su centro de rotación, que es el centro del engranaje, y todos los puntos, todos los dientes del engranaje van a girar o van a desplazarse con la misma trayectoria. Así, la rueda, este juego de parque de diversiones, vamos a tener una combinación. Es diferente las cestas, en los lugares donde la gente va alojada, tienen un tipo de movimiento, fíjense, teóricamente, prácticamente es de rotación pura, pero diferente al que tiene, ¿sí? Cada uno de los puntos de la rueda. Y un movimiento complejo puede ser el de nuestro planeta o el de la Luna, el cual tiene una traslación, con una elipse alrededor del Sol, por ejemplo, nuestro planeta, pero además gira sobre su propio eje, todos lo conocemos, este tipo de movimiento. Fíjense otros ejemplos, el de biela manivela, de un pistón, de un motor, el cual vamos a estudiar específicamente en un ratito, la subida y la bajada de ese pistón, donde la cabeza del pistón, por ejemplo, o el pistón mismo, tiene un movimiento lineal de traslación pura. El cigüeñal, que es esa pieza que gira, ahí abajo, ese eje que gira, tiene un movimiento de rotación pura. Pero la biela, que es la unión entre el cigüeñal y el pistón, va a tener un movimiento complejo, que perfectamente se puede determinar con el estudio de los mecanismos. Y a la derecha estamos viendo un ejemplo de un mecanismo también especial, que es el que más vamos a estudiar como ejemplo de todos los mecanismos, que es el de la leva y el seguidor que sigue el contorno de la leva y que presenta un movimiento de subida y bajada lineal, que es el que se estudia como salida, dándole un movimiento de rotación al eje de la leva en la entrada. Son ejemplos que vamos a ver ahora en un ratito como ejemplos de aplicación de lo que estamos viendo. Fíjense acá también, esto me pareció bastante interesante, esta automatización de una tranquera, el cual, si nosotros hacemos un estudio de cada una de las barras y de los nodos que conforman esa tranquera, que tienen que tener ciertas articulaciones para poder dar este movimiento, que realmente es muy simple, es una automatización muy simple para poder abrir o cerrar una tranquera, en vez de hacerla como es más común y hacer una rotación pura a través de los gosnes de la tranquera. En este caso, bueno, es un poco más rápida y un poco más moderna el método de apertura, pero bueno, para poder llegar a este tipo de movimientos, combinando varias barras y varios nodos que están ahí articulados entre sí, necesitamos hacer un estudio. Y ese estudio se puede hacer, obviamente, previo a la fabricación del mecanismo. Bien, yo les dije barras o eslabonamientos. Esto se estudia a través de la teoría de los eslabonamientos. Son barras rígidas y nodos articulados, o sea, la unión entre cuerpo y cuerpo. Esto se hace para llevar a la mínima expresión cualquier mecanismo yo lo puedo estudiar como un conjunto de eslabonamientos que producen, por ejemplo, un movimiento de entrada va a producir un movimiento de salida.
Fíjense algunos ejemplos como las levas, las correas, los engranajes, las cadenas, los balancines, etcétera, elementos de máquinas que vamos a ver, ¿sí?, a lo largo de la cursada, son variantes de una clase común de eslabonamiento, o sea, de un sistema realizado en su más mínima expresión para poder hacer el estudio del movimiento y poder sacar las funciones matemáticas que nos van a indicar cómo funciona todo. Esto que es a modo de que ustedes lo sepan solamente, porque no vamos a hacer un estudio, esto se hace en la mecánica. Tenemos distintos tipos de eslabones, el eslabón binario con solo 2 nodos, el de 3 nodos, el terciario o el cuaternario, donde tenemos especulaciones así de diseño de 2, 3, 4 nodos y más también, que se van uniendo y que van dando lugar a lo que se denominan las juntas o el par cinemático. Un par cinemático ya son 2 eslabones unidos por al menos un nodo. Y depende cómo vayamos uniendo cada uno de los eslabones con la cantidad de nodos que tenga, va a ser la libertad de movimiento que tenga ese mecanismo. Bien, ahí tenemos el rotacional, ¿sí? O sea, un solo grado de libertad, un eje rotando, fijo en el espacio, solamente le damos la posibilidad de que rote, por ejemplo, un rodamiento. Después tenemos un sistema de deslizamiento tipo corredera, que puede ser el pistón, en el cual le damos solo un movimiento lineal, ¿sí? Tenemos el tornillo, el cual también tiene un solo grado de libertad, y después tenemos otros tipos de uniones, como el esférico o la rótula, por ejemplo, nuestro codo o la muñeca. ¿Sí? Fíjense, la muñeca tiene una articulación de 3 grados de libertad. Si yo fijo el brazo, la muñeca tiene 3 grados de libertad. Por ejemplo, es el estudio básico también de todo lo que es la robótica, los robots, etc. ¿Sí? También en un plano, un cuerpo en un plano, un mouse en un plano, tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Tiene 3 grados de libertad. Ahora, si ese mismo mouse está libre en el espacio, va a tener los 6 grados de libertad, que tiene un cuerpo totalmente libre. El plano lo que hace es hacer que 3 grados de libertad queden fijos. Fíjense algunas juntas y algunos ejemplos a tener en cuenta. Bien, todo esto va armando lo que se denominan los mecanismos, y el estudio de esos mecanismos tiene toda una serie de fórmulas que van acotando el tema y que permiten hacer los cálculos básicos. Por ejemplo, tenemos que las juntas pueden clasificarse en juntas, las uniones, pueden clasificarse en fuerza y de forma. Esto lo vamos a ver específicamente en levas. La junta, la unión entre el seguidor y la leva, nosotros tenemos que asegurar que el seguidor vaya siguiendo siempre la leva, que si pega saltos ya no me produce a la salida el movimiento que yo tengo específicamente diseñado. Entonces, esa unión entre el seguidor y la leva, yo la puedo ejercer a través de un resorte, por ejemplo. Entonces va a ser una unión de fuerza, peso propio, otra unión de fuerza. ¿Sí? Yo aseguro la unión entre las dos superficies, a rozarse, por intermedio de una fuerza externa. O de forma. ¿Y qué puede ser de forma? Una canaleta. Yo pongo una guía, la cual no puede dejar de seguir ese camino, el seguidor, entonces yo le estoy dando la orden de que siga ese camino, que va a ser la forma de la leva, pero a través de una forma que se le da al sistema. Bueno, esa es una clasificación, y vamos a ver otras como los órdenes de las juntas, etc. Bueno, algunas definiciones. Cadena cinemática,
un ensamble de eslabones. Vamos a ver que una cadena cinemática, viéndolo en elementos de máquina, puede ser una serie de engranajes, desde un eje hasta otro eje, y que el movimiento del primer eje se lo dé al último en su salida, con las funciones matemáticas de movimiento que vamos a ir generando entre uno y otro. Un mecanismo, bueno, es una cadena cinemática, en la cual por lo menos un eslabón ha sido fijado. Una máquina es un conjunto de mecanismos. La manivela es un eslabón que efectúa una vuelta completa o revolución pivotado por un elemento fijo. El típico caso de un cigüeñal que transmite su movimiento o que le transmite su movimiento al pistón en el momento de la explosión del combustible. Un balancín, un sub y baja, para hacerlo más simple, también muy utilizado en los motores, ya lo vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos, y una biela o acoplador, que es lo que charlamos hace un ratito. Fíjense esto también, la cantidad de grados de libertad, ¿sí?, en las cadenas cinemáticas. Un mecanismo cerrado no tendrá nodos con apertura y puede tener uno o más grados de libertad. Fíjense en el ejemplo del medio, el ejemplo B, ¿sí?, el cual, si nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense en ese caso, nosotros tenemos esos nodos articulados, no podemos mantener una rigidez. Fíjense ahí en ese ejemplo, que tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. Si todos esos nodos están articulados, yo con esa estructura la puedo mover. Está todo articulado y la podría mover. En el caso de los sistemas abiertos, como puede ser el bracito de ese robot de la animación, ¿sí?, estamos hablando también de un sistema que para yo poder fijar el movimiento de salida, yo tengo que fijar el movimiento de las tres articulaciones. Justamente es lo que se hace en este tipo de mecanismos. Entonces yo pongo un motorcito o pongo un sistema que mueva cada una de esas tres articulaciones y yo puedo, combinando los tres motorcitos o actuadores que les llamamos, puedo llegar a tener el sistema final, o sea, la punta de ese sistema, que es la mordaza, en este caso, que toma algún elemento y lo suelta. Voy a tener entonces recién solucionado el tema del movimiento del final de la cadena cinemática. Yo voy a tener que tener control sobre cada una de esas articulaciones. Bueno, obviamente en un plano esto se simplifica, después de una leída a todo esto, como para entrar en tema y poder entender un poquito lo que vamos a ver ahora, que son ejemplos especiales de justamente de los mecanismos. Bueno, puede dar los grados de libertad, me pueden dar positivos, neutro, grado de libertad 0, una estructura quieta, o negativo, se tendrá una estructura precargada, lo que llamamos un hiperestático. ¿Se acuerdan tal vez de resistencia de materiales? Cuando yo tengo un eje con muchos apoyos, no solo con dos, sino con más de dos, y vamos a tener grados de libertad negativos, o sea, denominamos a eso hiperestático, una estructura precargada en arquitectura, una estructura fija, fíjense esa estructura que tiene igual nodos a los eslabones, 3 y 3, entonces esa estructura no se puede mover. En cambio, en el mecanismo, que es la de la izquierda, tenemos una serie de movimientos, que para poder yo determinar específicamente la función matemática de entrada y salida, que es lo que yo quiero cuando estudio un mecanismo, esos nodos, esas articulaciones, tienen que estar perfectamente estudiadas y tienen que estar perfectamente controladas. Muy bien, les voy a mostrar algunas animaciones o algunos ejemplos
de mecanismos de cómo una máquina compleja se puede llevar a su mínima expresión y poder estudiarla como un mecanismo lo más simple posible. Fíjense, una prensa o distintos tipos de prensas mecánicas, esas prensas que se usaban a mano, y que están compuestas básicamente de mecanismos muy simples, de lo que estuvimos viendo hace un ratito, ahora aplicado. Este es un mecanismo famoso, no específicamente el más conocido de Watt, que utilizó para mover los trenes, pero es un mecanismo estudiado para lograr un cierto movimiento en función de siempre cuando ustedes vean este tipo de mecanismos o cualquier mecanismo, lo importante del estudio de estos mecanismos es lograr conseguir las funciones matemáticas de entrada y de salida. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy un movimiento de entrada a un elemento que conforma el mecanismo, puede ser una barra, puede ser una articulación, voy a obtener sí o sí, a través de una función matemática, voy a obtener la función desplazamiento, o sea, posición a lo largo del tiempo. Voy a obtener, obviamente, la derivada, que es la velocidad, el punto en cuestión, y voy a obtener su otra derivada, que es la aceleración, y después vamos a ver el impulso del jerk, que es la derivada siguiente. Pero eso es lo que uno trata de hacer cuando ve cualquiera de estos mecanismos. Ustedes dirán, ¿para qué sirven estos mecanismos? Bueno, se han utilizado muchísimo en la historia de la mecánica para resolver problemas de movimiento, para hacer máquinas, por ejemplo, para diseñar una caja que se pueda plegar, una caja de cartón que se pueda plegar, cuando uno la pliega. Bueno, se estudian este tipo de movimientos. Fíjense este otro, por ejemplo. ¿Ven? Bien, y parecen muy simples, parecen muy simples, comunes, pero bueno, llevan todo un estudio para poder realizar el movimiento que uno quiera con los distintos cuerpos o formas que puedan tener los elementos. Fíjense lo que les decía hace un ratito, cuando uno habla de una locomotora, no era tan simple, ¿sí? Se tenía la máquina de vapor, obviamente, pero para transmitir ese movimiento que daba el pistón, y un pistón de doble efecto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos transmitir a las ruedas? Y con un sistema de aceleración y desaceleración y de freno, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos mecanismos se han estudiado muchísimo y se han llegado a sistemas bastante ingeniosos de ingeniería y bastante interesantes. Motor Stirling, si alguna vez lo han estudiado en alguna de las materias, es muy interesante también tenerlo en cuenta a través del calentamiento de gas, calentamiento y enfriamiento, es decir, una fuente fría, una fuente cálida, y con la diferencia de calentamiento y enfriamiento se puede hacer mover también una rueda. Bueno, distintos tipos de animaciones en los cuales se llegan a movimientos de salida muy interesantes, que están totalmente estudiados y que uno los puede aplicar para resolver algunos casos especiales. Pantógrafos, fíjense, es un pantógrafo que se usaba para dibujar antes, para replicar en mayor tamaño o menor tamaño algunos dibujos, y ahora se utiliza en los sistemas corte por plasma o en otros sistemas de máquinas industriales. Bien, como ejemplo, vamos a ver un caso
¿Y cómo se arma el estudio de este caso? Yo tengo un sistema de mecanismos de colisa traslatoria, así se denomina, que es uno de los mecanismos más simples, por eso lo utilizamos como ejemplo único, pero se podría llevar adelante con cualquier otro mecanismo. Los otros son más complejos matemáticamente, pero fíjense, yo lo que quiero en cualquiera de estos sistemas, como dije hace un ratito, es, por ejemplo, determinar el movimiento de salida de la colisa, el movimiento lineal de salida de la colisa, en función, por ejemplo, en este caso, del movimiento rotatorio de la entrada, que podría ser un eje de un motorcito que le brinda un movimiento de giro en la entrada. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo puedo estudiar? Lo puedo estudiar de muchas maneras. Pero yo podría decir, si yo puedo armar una función entre el ángulo, tita, llamémosle tita, girado, y el desplazamiento x a través de un sistema de coordenadas, ¿sí?, de la colisa, yo podría tener perfectamente el movimiento de salida en función del de entrada. El movimiento, la posición x a través del tiempo, en la salida de la colisa, del movimiento x lineal sobre el eje x, en función del ángulo de giro, ¿no?, en este caso, de la biela. Muy bien. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, a través de trabajar con la trigonometría. Fíjense que es muy simple, no lo voy a explicar porque está por escrito, para ganar tiempo, pero fíjense que yo puedo ir determinando el movimiento y las velocidades, diferencial de x con respecto a t, y después las aceleraciones, la derivada de la velocidad también con respecto al tiempo. De esta manera, fíjense, es exactamente igual el estudio del mecanismo de biela-manivela-corredera. El típico caso, el cual puede hacer un estudio trigonométrico, también teniendo en cuenta, en función la salida de x, en función del ángulo de rotación de la biela. Ven, matemáticamente esto no pretendemos que ustedes lo aprendan en memoria, ni mucho menos, es un ejemplo, pero sí el entender cómo se trabaja con estos mecanismos. Yo puedo hacer perfectamente el estudio y saber en cada instante en qué posición va a estar, con qué velocidad ese pistón, por ejemplo, con qué aceleraciones. ¿Por qué? Porque para diseñar un motor, para fabricar un motor, yo necesito de toda esta información, ¿sí? Son movimientos obviamente muy estudiados, que han sido estudiados hace mucho tiempo y que ya son hiperconocidos, pero puedo yo diseñar las masas del sistema, puedo diseñar los impulsos, las vibraciones que va a tener el sistema, etcétera, etcétera. Fíjense que estos sistemas son muy utilizados, hasta en una bicicleta. Para diseñar una bicicleta se hace muchas veces el estudio cinemático y también dinámico, para ver la fuerza con la cual hay que apretar un pedal, y es posible o no apretar un pedal, y después la relación de cambios y de piñones. Es todo un estudio de mecanismos de este estilo para poder llegar a una bicicleta que pueda ser utilizada por personas normales y que no tenga de ser un superhombre o una supermujer para poder subir una pendiente, ¿no? Que no den la fuerza
de los músculos de la pierna. Y llegamos entonces al elemento que vamos a tratar de ver con mayor profundidad, que son las levas, que es el ejemplo que vamos a tomar, sí, para darle un espacio un poquito mayor y hasta hacer el primer trabajo práctico, hacer un pequeño cálculo, no cálculo, sino un pequeño diseño del formato de una leva básica para poder lograr un cierto movimiento de salida. Antes tenemos que ver un poquito qué es una leva seguidor. Un conjunto leva-seguidor es un par de elementos que conforman un mecanismo. Como ven en la animación, las levas más comunes, que son las que se utilizan en los árboles de leva de los autos, las más vistas, las más conocidas. Entonces es un elemento que tiene un formato especial que a través de un movimiento circular, que puede ser uniforme o no, el movimiento de entrada, va a tener un movimiento de salida lineal en el seguidor. Por eso es muy parecido, es un caso especial, una leva especial, vamos a ver que es un caso de los que vimos recién, matemáticamente similar al de biela-manivela. ¿Cuál es el tema más interesante de las levas? Que yo tengo un formato que le puedo dar a mi leva, que puede ser cualquier formato. Entonces yo puedo obtener a la salida, en el seguidor y en el movimiento lineal, la fórmula matemática de movimiento, de desplazamiento y luego de movimiento que quiera. Yo puedo diseñar la leva que quiera para un cierto movimiento a la salida, dándole un movimiento de entrada. Es tan amplio como eso, tiene sus límites físicos, obviamente, pero teóricamente no. Se puede diseñar la leva que uno quiera para obtener el movimiento que quiera a la salida. Vamos a tener un movimiento entonces lineal del seguidor y generalmente se le da un movimiento a la entrada circular de rotación a la leva. Y se utiliza muchísimo para automatizar máquinas. Bien, fíjense que el movimiento, ¿sí?, de salida del seguidor puede ser lineal, como les venía diciendo, o en casos especiales puede ser un movimiento de rotación. Fíjense el seguidor de la izquierda que tiene un movimiento de rotación. Entonces, tenemos un movimiento de giro en el eje vertical que vemos a la izquierda, y a la salida sería, el primer movimiento de salida, fíjense que sería una rotación a través del punto de unión de esos tres brazos rígidos de articulación ahí. Entonces sería una salida también de rotación. Luego una serie de mecanismos y podemos obtener a la punta de la cadena cinemática el movimiento que queremos. Fíjense que, por lo que explicamos al principio de este video, fíjense que esto de biela-manivela yo lo podría transformar en un mecanismo de 4 barras y 4 articulaciones, el cual hay un eslabón, el eslabón ese intermedio, donde está la unión de la leva, donde se están rozando la leva con el seguidor, ¿sí?, que es un eslabón de longitud variable, en función del diseño que yo le dé a cada uno de los puntos que la leva tiene en su formato, ¿sí? Entonces es un mecanismo de 4 barras, pero que un eslabón yo automáticamente y instante a instante le puedo ir variando su longitud. Esto es lo que da a las levas y seguidores esta posibilidad tan flexible de generar distintos tipos de funciones a la salida. Vamos a hacer rápidamente una clasificación de las levas para entrar en tema. Entonces podemos
clasificar por el tipo de movimiento del seguidor, en traslación o rotación, lo que explicamos hace un ratito, por el tipo de leva, hay infinidad de diseños de levas diferentes, tenemos levas radiales, cilíndricas, tridimensionales, 3D, etc. Vamos a ver un poquito de eso. Por el tipo de cierre, que algo vimos, de forma o de fuerza. Por el tipo de seguidor, cómo es el seguidor, el contacto entre la leva y el seguidor, pueden ser curvos, planos, rodantes, deslizantes. Y después por el tipo de movimiento que genera. Vamos a ver un poquito de cada cosa. Bueno, caso de la izquierda, salida lineal, caso de la derecha, salida oscilante, esto más o menos ya lo vimos. Acá la fórmula de movimiento en la derecha va a ser un ángulo en función de otro ángulo. En vez de ser un ángulo de entrada en función de, por ejemplo, una posición X de salida. Esto es así. Ejemplo ya visto. Tipos de levas, fíjense, vamos a tener levas radiales, axiales. Radiales son las que generan movimiento radialmente con respecto al eje de giro. Axiales, bueno, que generan movimiento en función de un giro axial, movimiento axial, perdón, en función del eje de giro. Globoidales, son en 3 dimensiones, cilíndricas, cónicas, esféricas, planas, distintos tipos de levas. Acá tenemos algunos ejemplos para ver. Fíjense el B, como para entender esto. Yo tengo un movimiento al revés. Tengo un movimiento de lineal y tengo otro de salida lineal. Yo muevo linealmente la cuña esa y el movimiento de salida también es lineal. También se denominan esas levas, por definición. Después tenemos el tema de las axiales, fíjense, ejes que giran horizontalmente y que mueven axialmente el seguidor. Levas radiales, el movimiento del seguidor es radial al eje de giro. Levas axiales, fíjense, el movimiento del seguidor es axial al eje de giro. Conceptualmente, todas igual, tenemos un movimiento de entrada y un movimiento de salida. Globoidales, un intermedio, en los casos anteriores. Todos estos ejemplos están llenos en YouTube. Algunas animaciones de estas están sacadas de ahí. Y después hay videos para tirar al techo. Hay un videíto que compilamos un montón de casos especiales como para que tengan una idea. Una imagen dicen que aclaran mucho, ¿verdad? Más que 1000 palabras. Bueno, hay imágenes de lo que quieran de estos elementos de la mecánica que vamos a ir viendo en la cursada. Otra clasificación habíamos dicho por los cierres de junta o de forma. De fuerza o de forma. Estas son las canaletas que yo les decía, o la leva y la contraleva, en el cual yo obligo a que el seguidor siga un camino en función de la forma que le doy. Fíjense, o leva contra leva, arriba, o caminos abajo, donde yo obligo al seguidor a seguir un camino en función de la forma. Y los de fuerza a través de resortes o peso propio. Fíjense acá, entonces, una pequeña práctica. Ustedes tendrían que decirme cada uno de estos 4 casos si son uniones de forma o de fuerza. Miren un ratito.
y ya ponemos la solución. Fíjense, arriba a la izquierda es un resorte que me obliga siempre a que el seguidor siga la leva. Lo mismo el de abajo, de la izquierda, que es el peso propio del martillo, que va a mantener siempre unido el seguidor con la leva. En cambio, a la derecha tenemos de forma, porque yo le obligo con un formato especial a estas levas a que el seguidor las siga, que siga el camino. Bien, tipos de seguidores, fíjense, ahí tenemos rodillos a la izquierda, hongo o lenticular, el del medio, y plano, el de la derecha. ¿Cuál se usa? Bueno, se usa, depende, ventajas y desventajas de cada uno. Por ejemplo, si yo tuviera, un caso específico, si yo tuviera una gran velocidad de giro, colocar un rodillo muchas veces es muy complicado. Por ejemplo, en el árbol de levas de un auto, que puede llegar a girar en los autos de carrera 5.000 revoluciones o más, 9.000 revoluciones, ¿sí?, por minuto. Supongamos, hagamos un cálculo rápido, ¿sí?, 6.000 revoluciones por minuto. Son 1.000 revoluciones por segundo. 1.000 vueltas por segundo, ¿no? 6.000, si le sale un cero. ¿Qué quiere decir esto? Es muy, muy veloz. Es rapidísimo, obviamente, no se puede ni ver de la velocidad que tiene esa rotación. Si yo le pusiera a ese tipo de seguidor un rodillito con articulación, con un rodamiento ahí, volaría en 1.000 pedazos. Es un caso típico, el cual tiene que ser plano, ¿sí?, y bien lubricado. Si es plano, y yo tengo una leva que tenga una contracurva, como vamos a ver algunos casos, como vimos ese ejemplo al principio de todo, y el seguidor es plano, no la seguiría. Tocaría en esa, con un puente, en ese valle, y no podría seguir la leva. O sea, que vamos a tener ventajas y desventajas, que están muy bien explicadas en el apuntecito, leanlo después, para no hacer muy largo y pesado este video. Algunos ejemplos, me gusta poner varias animaciones para que ustedes más o menos entiendan, si no han visto este tipo de sistema funcional. Y después, para empezar a redondear el tema, el caso de los distintos tipos de movimientos que existen. Y también hay una clasificación de las levas en función de esto. Podemos tener posición extrema crítica o el movimiento de trayectoria crítica. ¿Qué quiere decir? Yo a veces necesito automatizar algo, mover algo a través de una leva, como puede ser un brazo robot o un sistema de movimiento de mercadería o en una línea de producción, etcétera, todo automatizado, y yo hay veces que necesito solamente tener en cuenta la posición de comienzo del movimiento y la posición de fin del comienzo. Yo muevo algo, pero no me interesa las velocidades y las aceleraciones en el medio de ese movimiento, porque no se vuelca, no es líquido, no se va a romper con el golpe, etc. Pero otras veces sí, tengo que mover, por ejemplo, un frasco de leche, para llevarlo a otra posición donde le ponen la tapa. Si ya está lleno del líquido, yo no puedo hacerlo con una velocidad o aceleración muy grande porque voy a volcar el producto. Entonces tengo que regular la velocidad, tengo que regular la aceleración que va a tener durante el movimiento. Bueno, en este caso sería el segundo caso, en el cual yo tengo que estudiar no solamente la posición de comienzo y fin del movimiento, sino también cómo va a ser ese movimiento, cómo va a ser esa trayectoria. Por eso es crítico. El estudio de todo esto, fíjense, el estudio de todo esto hace que yo hable de distintos tipos de movimientos y tenga en cuenta, ojo, tenga en cuenta al detenimiento como un caso especial del movimiento. Vamos a ver algunas levas, sobre todo, muy especiales, en las cuales en un dado instante o en una cierta cantidad de tiempo, el seguidor queda quieto. Por ejemplo, va, se queda quieto y vuelve. Va, se queda quieto y vuelve. ¿Sí? Bueno, ese detenimiento, esa cantidad de tiempo que quedó
allá quieto antes de volver, es una fase del movimiento general, del seguidor. Y se denomina detenimiento, pero es parte del movimiento general de todo el mecanismo. Bueno, de estos videos hay muchos, de automatizaciones, máquinas con sensores y brazos automatizados que van cambiando de posición en función de productos, va detectando o productos que salen malos o distintos tipos de gama de productos, los cuales los van corriendo. Bueno, esto se puede hacer, automatizar de muchas maneras. Una de ellas es con levas. Y después, la última clasificación que vamos a hacer es el tipo de programa de movimiento. Hay movimientos que son básicos, que son muy comunes. Por ejemplo, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Ida y vuelta sin detenimiento. Es el caso típico de la biela manivela. Pero también se puede hacer con un tipo de leva especial que se denomina excéntrica. Después tenemos otro muy común que es subir, bajar y detener. Va, viene, sin detenimiento y se queda aquí. Va, viene y se queda aquí. Como si fuera así, ¿no? Una máquina de pegar trompadas. Va, vuelve y espera. Y después el otro, muy común también, es va, queda quieto, vuelve, queda quieto, va, queda quieto, vuelve, queda quieto. Puede ser la carrera ascendente exactamente igual a la carrera descendente, o pueden ser distintas, la combinación que ustedes quieran. Acá tenemos algunos ejemplos. Distintos tipos de levas y seguidores que brindan distintos tipos de movimientos. ¿Ven? A la izquierda arriba, y de vuelta, esa es una circunferencia descentrada, se denomina leva excéntrica, y me va a brindar una salida en el seguidor muy parecida a la de la biela marina. Y rápidamente, el último tema es el estudio un poquito de los movimientos. ¿Para qué sirve todo esto? Yo les había dicho que lo que tenemos que lograr es tener una función matemática que combine la entrada, el movimiento de entrada con el movimiento de salida, y que yo pueda generar movimientos de salida en función de diseñar movimientos de entrada y formas de leva. Esa es la idea. Yo pueda diseñar la leva, que le voy a dar un movimiento de rotación a la entrada, generalmente, aunque puede ser otro tipo de movimientos, y que eso me genere sobre el seguidor un tipo de movimiento específico que yo necesito para automatizar la máquina o lo que sea. Para eso vamos a tener dos tipos de funciones. Una función polinómica o funciones trigonométricas, de senos, cosenos, etc. Para calcular, para el cálculo de una leva, hay que especificar entonces el movimiento de salida. Y la ley de desplazamiento, o función de desplazamiento, me dice que tengo que hallar un tipo de función que en principio sea continua, que sus derivadas sean continuas. ¿Por qué? Porque la derivada de una función que no es continua, ¿qué pasaba? Tendría infinito. Y si yo derivo y mi velocidad, ni hablar, bueno, las aceleraciones tienden a infinito, quiere decir que el movimiento de salida, si bien sabemos que en la física real no existe el infinito, y aunque matemáticamente me dé una función, la realidad física va a hacer que se acote esa función a la realidad, pero voy a tener, por ejemplo, impulsos muy altos, voy a tener vibraciones muy altas, voy a tener aceleraciones extremadamente altas, que van a hacer que el movimiento, por ejemplo, no sea un buen movimiento bien diseñado para este tipo de mecanismos.
Entonces llegamos a estas leyes fundamentales del diseño de levas, las cuales hay que tratar de cumplir. Fíjense que no tienen muchos secretos. Ecuación de posición continua. Y las primera y segunda derivadas también deben ser continuas. Ya la tercera derivada, que es el impulso, o jerk en inglés, puede llegar a ser acotada en función de estas variables finitas que nos trae la realidad. Luego tenemos que determinar si la leva es rápida o es lenta. Fíjense, la de la izquierda es una leva lenta, tiene una entrada, un movimiento de entrada que es relativamente lento. ¿Y esto qué es lo que hace? Acota un montón el movimiento de salida y acota un montón esa nariz, nariz de la leva, si se denomina, si es muy en punta, y yo le empiezo a dar velocidad, por ejemplo, como a la derecha, ¿sí? Ustedes ven que pega un salto enseguida. Es lógico, es intuitivo, ¿sí? Si yo le empiezo a dar velocidad a la de la izquierda, voy a ver que llega un momento que va a saltar, que va a pegar un saltito enseguida. ¿Por qué? Por la inercia de movimiento. Yo lo puedo evitar con un peso propio más grande, o lo puedo evitar con un resorte más fuerte que evite ese salto. Pero ese salto existe, esas son las discontinuidades, son los impulsos, los golpes de fuerza de inercia, que si la leva es más rápida, nos va a traer problemas seguramente. Entonces es un concepto bien a tener en cuenta. En el sistema real de diseño de levas existen algunos movimientos que ya están perfectamente estudiados, perfectamente normalizados y que ya se utilizan de cajón. Hay algunos otros que, bueno, podemos diseñarlo nosotros. Lo que les vamos a pedir en el trabajo y en la defensa del trabajo es poder manejar estos conceptos, ¿sí? Tener una idea de los distintos movimientos que se pueden generar. Estos son gráficos de movimiento, fíjense cómo se leen. Movimiento continuo, uniforme. Yo, si quiero generar un movimiento uniforme en el seguidor, en la salida del seguidor, voy a tener que tener, obviamente, un gráfico de este estilo, el cual, fíjense, en el eje vertical me está dando, por ejemplo, los milímetros de subida, en este caso, o bajada si fuera al revés, del seguidor con respecto a una posición 0 de comienzo. Yo tengo 0 ángulo de giro y 0 la posición, supongamos, milímetros de el seguidor. A los 30 grados de giro, cuando la leva giró 30 grados, el seguidor está en 1. Cualquier escala, la que ustedes quieran. Un milímetro, un centímetro, lo que sea. Cuando giró 60 grados, ahora ya está en 2, y así sucesivamente. Pero hay una continuidad, obviamente, una proporcionalidad. ¿Sí? A eso denominamos movimiento uniforme. Está bárbaro, ¿verdad? No tenemos aceleración. Hasta ahí, perfecto. Pero ahí llegué a los 180 grados, o sea, es medio giro de la leva. Supongamos que ahora quiero hacer el giro, el otro movimiento de bajada, y que vuelva a los 360 hasta 0. Exactamente igual. Entonces lo hago, imagínenselo. Diagrama de desplazamiento se llama esto. Entonces dibujo cómo quiero que se mueva el seguidor en la otra mitad de giro. Bueno, bárbaro. Los movimientos rectilíneo uniforme son bárbaros, porque no tengo aceleración, es movimiento continuo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema van a ser las interfaces. Las interfaces. ¿Qué va a pasar ahí en la cúspide de ese triángulo, en ese vértice superior de ese triángulo? Ese va a ser el problema. ¿Por qué? Imagínense que yo vengo con velocidad constante y en un instante de tiempo
tengo que empezar a volver. ¿Cómo? Si yo no le doy tiempo para reaccionar y volver hacia atrás, en una velocidad negativa. Bueno, ahí vamos a tener una aceleración que va a tender a infinito, obviamente. Lo mismo si llego a un detenimiento. Imagínense que yo llego ahí a 180 grados de giro, y me quedo quieto, y el seguidor queda quieto. Bueno, bárbaro. Pero yo venía a velocidad constante, sea cual sea esa velocidad, dependiente de la red. Supongamos un auto que llega a un semáforo. Yo puedo venir a 10 kilómetros por hora. No venía rápido, pero venía constante a 10 kilómetros por hora. Y en un microinstante paso a estar parado, quieto. Bueno, la aceleración, si yo la calculo matemáticamente, tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay que evitar en estos sistemas reales. ¿Por qué? Porque las inercias de movimientos y las aceleraciones son tan altas, las masas, las que sean en movimiento, pues aceleraciones casi tendiendo a infinito, determina una fuerza de inercia, unas fuerzas tendiendo a infinito. Y eso no lo podemos aceptar. Fíjense entonces cómo ese movimiento, que puede servirme para parte del movimiento del seguidor, en algunos momentos, sobre todo las interfaces, no me sirve. Y tengo que modificar, por ejemplo, el movimiento uniforme modificado, en el cual las interfaces se hacen un poco más redondeadas, voy cambiando, para que no se haga, por ejemplo, la derivada tendiendo a infinito, para que no se me haga esa interfase, como puedo decirles, que no sea una función discontinua. Bien, y así con cualquier movimiento que nosotros estemos. El parabólico, o sea, x tendiendo, no, x al cuadrado, la primera derivada es continua, el tema es ya con la segunda derivada. O sea, me soluciona en parte el problema la parábola. ¿Cuáles son las funciones que me solucionan realmente? Bueno, las de alto grado, por ejemplo, x a la quinta, x a la sexta, que yo empiezo a derivar, y siempre polinomios muy complejos, por ejemplo, ahora computacionalmente se utilizan ese tipo de funciones, o las trigonométricas, senos o cosenos, que cuando se derivan una y otra vez, siempre es otro seno, otro coseno, y que nunca se hacen infinito. Bueno, voy a ir rápido porque esto ya lo expliqué, después mírenlo con un poquito más de detenimiento, pero bueno, este es el movimiento uniforme, el modificado. El parabólico, ¿sí? X al cuadrado, una parábola, es fácil de darse cuenta. Fíjense entonces, ahí tenemos graficada la función y, por ejemplo, la función y', o sea, la derivada, la primera derivada, función posiciones y, la velocidad, y cómo tienden a infinito ya la tercera derivada. En el movimiento, ya tenemos discontinuidades. Bueno, todo lo que se estudió, se acuerdan en matemática, ahora se podría aplicar un poquito todo. El movimiento armónico es el mejor movimiento de ida y vuelta, sin detenimiento, porque las aceleraciones son acotadas cuando va acercándose al final del movimiento, para un segundo y vuelve el movimiento hacia atrás, ¿sí? Se trabaja con este tipo de formas matemáticas para tener las menores. Y fíjense que esto ya lo utilizaba Watt en 1700 y pico, revolución industrial, sabiendo que este tipo de movimiento era el mejor para la vida humana. Como les decía hace un rato. Este tipo de movimientos generalmente son combinados. Yo voy a hacer una leva en el cual
la cual va a tener combinación de movimientos y detenimientos para poder lograr la automatización de algo, el movimiento a la salida en el seguidor. Entonces, fíjense que muchas veces lo que se hace es ir combinando distintos tipos de movimiento para distintos momentos del movimiento final de un sistema. El cicloidal es bastante bueno, también tiene una continuidad y un caso general. ¿A qué llegamos entonces? Al estudio de un caso general. Yo necesito ese diagrama de desplazamiento, el de arriba de todo, es el diagrama que va siguiendo el seguidor a través de las longitudes, las cuales se mueve desde un 0 hasta un desplazamiento máximo, que está ahí en D, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad de medir en la horizontal el ángulo girado, si fuera el caso, o el tiempo transcurrido. Si yo tengo revoluciones por minuto, tengo el dato de revoluciones por minuto, yo puedo perfectamente saber, ¿sí?, la cantidad de segundos o minutos, lo que sea, que tardó en dar una vuelta. Si la divido en partes iguales, voy a tener entonces un diagrama de desplazamiento en función del tiempo. También lo puedo tener en función del ángulo giro. Obtengo entonces el diagrama de desplazamientos, o de puntos, ¿sí?, de los distintos puntos a través del tiempo que va a estar el seguidor, en lugares, y diagrama de velocidades y diagrama de aceleración. Y así se diseña. Otro ejemplo de un diagrama de desplazamiento. Yo tengo intervalos, por ejemplo, de desplazamiento, de intervalos de detenimientos, uno ahí al medio, tengo a los 30 grados, a los 35, y, no, perdón, entre 60 y 90 grados de giro, tengo un primer detenimiento, después entre el 180 y 215 tengo otro detenimiento, y un intervalo final de 335 a 360, otro detenimiento. Y después distintos tipos de movimientos, un cicloidal al principio, una subida, una armónica, después una parabólica, modificada, y un uniforme modificado en la baja. Bien, esto es un ejemplo cualquiera, pero algo parecido a esto van a tener que utilizar ustedes para resolver su problema. Bueno, esto era una animación, en este caso no está funcionando, pero imagínense que se mueve, se desplaza linealmente esta leva, es una leva axial, y donde el perfil de la leva coincide con el diagrama de desplazamiento, obviamente. Fíjense, intuitivamente, si esto se moviera, el seguidor subiría y bajaría. Ahora bien, en una leva radial, vuelvo al anterior, perdón, ¿sí?, este es el diagrama de desplazamiento, por ejemplo, si fuera de una leva radial, no coincide el formato de la leva con el diagrama de desplazamiento. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Los diagramas de distribución, bueno, son combinaciones de levas. Imagínense si yo tengo 3 levas que necesitan hacer un movimiento combinado entre ellas. Entonces yo puedo armar diagramas con el mismo tiempo, la función tiempo es la misma, y ver en un mismo diagrama cómo se está moviendo cada una de las levas. A ver si tengo un ejemplo. Cómo se mueve cada una de las levas, entonces hacer un movimiento combinado de distintas levas en una misma mano. Bien, ejemplo de levas lentas, muy comunes, muy simples. La excéntrica de corazón. Fíjense cómo el formato de la leva no es igual que el del diagrama de desplazamiento. Si ustedes ven cómo dibujar
un sistema, una leva. Ahora obviamente hay programas de computadora que pueden darles el dibujo directamente, como si fuera un CAD, pero antes había que hacerlas a mano. Entonces fíjense cómo yo parto en sectores de la circunferencia, partiendo de una circunferencia base, partiendo de una circunferencia base que es el punto cero de movimiento, acá a la izquierda, en la de arriba a la izquierda, tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Las distintas radios con que dibujo distintas circunferencias. Pero los tengo acá al lado, en el diagrama de desplazamiento. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En el 4, fíjense, en el 4', estoy en la máxima, en la nariz de la leva, estoy en la máxima, el máximo desplazamiento. Es algo geométrico. Veo la distancia, la cual el radio nuevo, en cada uno de esos puntos, y en cada uno de los sectores en función del ángulo girado. Entonces llego al punto del diagrama de desplazamiento. Lo mismo puede ocurrir, fíjense, con la de abajo. La de arriba es igual velocidad, o sea, igual movimiento a la subida que a la bajada. En la de la derecha abajo no. ¿Sí? Estas son de retroceso rápido, se llama. Tiene una pendiente de subida más lenta y baja. Típico caso, por ejemplo, de una máquina herramienta en la cual está haciendo el trabajo, el desplazamiento hacia arriba, digamos, del seguidor, y luego, una vez que terminé de hacer el trabajo, que puse un agujero, nada o lo que sea, quiero que vuelva rápido para volver a empezar y no perder tiempo. Perdón, a ver si esta animación si funciona. Ahí está, la forma donde voy dibujando. Voy trasladando de un gráfico al otro los puntos de intersección de cada uno de los esquemas. Lo podría hacer de un lado hacia uno o al revés. Yo puedo tener el formato de la leva y sacar el diagrama de desplazamiento. Y cuando tengo una leva y quiero saber cómo se va a mover. Lo más común es al revés. Yo hago el diagrama de desplazamiento, como necesito que se mueva ese seguidor, y luego diseño el formato de la leva en función de que cumpla ese parámetro. Esto es un ejemplo partiendo de la posición máxima, ¿sí? Primero una velocidad de bajada, un desplazamiento de bajada y luego de subida. Es un ejemplo. Bueno, con esto entonces tenemos el primer video, el cual se dedica al comienzo de mecanismos y sobre todo el tema de levas. En la próxima clase vamos a charlar de estos temas, se van a sacar seguramente las dudas, y vamos a hablar también, como modo de introducción, de las primeras, que no vale la pena hacer video de eso, de las primeras presentaciones que teníamos preparadas como para hacer una introducción a la materia, que es lo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, y qué es lo que vamos a definir como máquina, mecanismo, elementos, demás.